Vamos a estar hablando hoy ¿no? de las diferentes tecnologías de secuenciación y cómo en ellas han habido evolucionando durante el tiempo, ¿no? Y qué tipo de aplicaciones, tanto aplicaciones biológicas como clínicas, pues podemos, pues estas tecnologías pues nos abren las puertas a, ¿no? a investigar y estudiar. Tenemos como los objetivos para el día de hoy, pues introducir la química, ¿no? de cada una de estas plataformas de secuenciación, determinar, como mencioné, las aplicaciones tanto biológicas que estas, y clínicas, ¿no? que estas tecnologías pues, nos abren las puertas, ¿no? para tener bueno, un mejor entendimiento de qué podemos hacer con todas ellas. Pero para hablar antes, ¿no? para hablar propiamente de lo que es secuenciación, deberíamos, ¿no? empezar hablando de realmente qué es el DNA. Para muchas personas, ¿no? El DNA, pues parece algo como esto, ¿no? La doble hélice, a nosotros nos enseñan, ¿no? Que es una doble hélice, que está compuesta, ¿no? Por un grupo fosfato, ¿no? Una base nitrogenada, eh, y es una doble hélice, como menciono, hay 4 bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina y guanina, y en nuestro DNA, ¿no? Pues es donde está todas las instrucciones para, pues, nosotros ser quienes somos hoy en día como organismo, ¿no? Pero, a pesar de que nos enseñan, ¿no? que el DNA, o el ADN en español, no, parece, tiene esa forma y esa estructura, realmente, experimentalmente, para los biólogos, pues se ve algo como esto, ¿no? Es un pellet o una bandita, dependiendo, ¿no? El tipo de experimento que se está haciendo. Pero como mencionaron al principio, pues yo soy bioinformático y biólogo de sistemas, y a pesar de que pues uno ve esto en el laboratorio, nosotros que recibimos la data, vemos, ¿no? Simplemente una cadena de 4 letras, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer quizás un sentido de qué significan estas 4 letras, ¿no? En el contexto de lo que estamos mirando. Una cosita también que quería recalcar es la diferencia entre lo que es el ADN y el ARN, porque a veces vamos a estar hablando de asociación de que eh, el ADN se diferencia, el azúcar es diferente en ambos. El ADN es una cadena de doble hélice, cuando el ARN es una cadena de una hélice solita. Y el ADN pues contiene una de las bases que se llama timina, y esta está sustituida por uracil en el ARN. Sin embargo, cuando estemos hablando de secuenciación, hay que tener en cuenta que a pesar de que ahí vamos a hablar de aplicaciones donde estamos secuenciando el ARN, realmente a la hora donde ocurre el experimento de secuenciación, lo que en un momento dado del proceso, ese RNA se convierte a DNA complementario y realmente lo que estamos secuenciando es el DNA, pues, pero está viendo, ¿no? Pues que su pues, cadena complementaria realmente vino de ARN. Con todo esto, pues, empezamos con ¿qué es realmente secuenciación? Pues es el proceso, ¿no? En el cual nosotros determinamos cuál es la secuencia de bases de nucleótidos que hay en un pedazo, ¿no? de un genoma en particular. En general, ¿qué es lo que requiere? Pues los genomas, ¿no? Los pedazos de DNA genómicos son muy grandes para cualquier tecnología. Normalmente envuelve un paso donde rompemos este DNA genómico en pedazos mucho más pequeños. Secuenciamos, ¿no? Determinamos cuáles son el orden de las bases en esos pedazos. Y entonces hacemos un ensamblaje, ¿no? De esos pedacitos de secuencia en lo que llamamos lo que sería una secuencia consenso. Y a través de los años, pues han habido muchos métodos y muchas tecnologías que han hecho, ¿no? que este proceso se haya podido desarrollar, ¿no? este proceso de una forma más eficiente y más barato cada vez. Para que tengan más o menos una idea de cuál ha sido la historia de la secuenciación, es en el 1953 donde no se descubre lo que es la estructura del DNA, que era una doble hélice por Watson y Crick. Pero no es hasta el 1977 donde realmente
Frederick Sanger, que vamos a ver que es la primera tecnología de secuenciación, es donde pues, la primera tecnología de secuenciación ocurre, pero no es hasta el 87 donde este método de secuenciación de Sanger sequencing se convierte en una forma más automatizada. Y no es hasta el 2006, que fue donde yo empiezo mi PhD, es donde empieza la segunda generación de secuenciación, lo que llamamos ¿no? el Next Generation Sequencing. Y pues ya teniendo eso en contexto, pues vamos a hablar un poquito de lo que fue la primera generación de secuenciación, que es Sanger sequencing. Pues como menciono, Sanger sequencing fue inventado por Frederick Sanger en el 77. Se le conoce como la cadena, como el método de la terminación de la cadena. Y vamos a ver ya mismito por qué. Pero fue el método que se utilizó para pues, secuenciar lo que, el proyecto del genoma humano ¿no? cuando se empezó. Y realmente es uno de los, hasta cierto punto sigue siendo uno de los más precisos y exactos, 99% ¿no? de exactitud. Pero, como veremos ya más adelante, tiene la limitación que nosotros pues, podemos secuenciar como que una cosa a la vez. ¿Y a qué se refiere ¿no? con la cadena de terminación? El método de cadena de terminación, pues nosotros pues tenemos nuestro DNA de interés pues, y utilizamos lo que son bases modificadas. Pues ya habíamos hablado, ¿no? Que pues, el DNA se contiene 4 bases. Y para pues, secuenciar, pues ocurre, ¿no? Lo que sería, ¿no? La síntesis, utilizando una de las cadenas como templado, pues se va haciendo una síntesis y a medida de que se va incorporando pues estas bases, pues uno puede determinar cuál es, ¿no? Realmente cuál es la cadena de nucleótidos que corresponde a lo que queremos a lo que estamos investigando. En el caso de Sanger, los nucleótidos, ¿no? Que son pues, las 4 bases nitrogenadas, están modificadas de una forma tal que en el momento que una de estas bases modificadas se incorpora, ya esa cadena que se está sintetizando, pues deja de crecer. Y a medida de los diferentes, cada una ¿no? tiene un colorcito diferente. Y de acuerdo a los tamaños, pues uno podía determinar qué base era la que correspondía, ¿no? En qué posición de la cadena que estábamos pues secuenciando. Me acuerdo yo que en uno de los exámenes de bioquímica, cuando yo estaba en grad school, pues esto pues, te lo enseñan para que uno lo sepa hacer así a lo análogo, ¿no? Te daban un gel así, de esta forma, y uno pues tenía que, de acuerdo, ¿no? A dónde caía el tamaño, porque pues cada una de las cadenas, ¿no? Que se va secuenciando, pues esto está ocurriendo, ¿no? Esta reacción está ocurriendo pues muchas veces en la mezcla pues, del experimento. Pues a medida de que uno pues, veía la banda en los diferentes tamaños, pues uno podía determinar cuál era la base que se estaba incorporando. Obviamente, con los años, esto se hizo un poco más automatizado y pues ya una computadora pues, automáticamente puede leer cada vez se me va un poco el cursor, pues puede leer el colorcito, el fluoróforo que se le pone y la computadora puede detectar y ya pues uno no tiene que estar leyendo no, los tamaños, sino que ya pues por la amplitud del color, pues uno puede determinar pues qué base fue incorporada en qué posición. Pues como mencioné hace ratito, esta fue la tecnología que se utilizó para secuenciar el genoma humano por primera vez en el International Scientific Research Project. Tomó 13 años para poder secuenciar el genoma humano y costó 3 billones pues, de dólares. Y pues se usó Sanger con lo que es shotgun sequencing como el método para poder ¿no? ensamblar
lo que era el genoma. Y para darles una idea de lo que es el shotgun sequencing, pues, mencioné al principio, ¿no?, que normalmente, pues, para poder secuenciar, hay que, pues, fragmentar, ¿no?, el DNA de alguna forma. Hay diferentes formas de fragmentarlo, pero independientemente, una vez se fragmente, pues todos estos pedacitos pequeños se van secuenciando, ¿no?, independientemente, y después, poco a poco, por diferentes métodos bioinformáticos, pues se van buscando, ¿no?, estas áreas donde hay un cierto overlap entre las diferentes secuencias, y poco a poco, pues entonces, se hace una secuencia completa, que se llama, pues, un contig, que es el consensus, pues, de toda esta secuencia. Y así, pues, pueden imaginarse todo lo que se tuvo que tardar. El genoma humano, si no me recuerdo bien, es 2.6 gigabytes, 3.3, siempre los confundo, pero son gigabases son billones de bases que hay que pues, estar haciendo esto. Ya pasando, ¿no?, de la era de Sanger, entramos en lo que era Second Generation Sequencing, Next Generation Sequencing. Y ya cuando entramos entonces a la era de lo que es Next Generation Sequencing, ya pasamos de quizás secuenciar una cosa a la vez, ahora podemos secuenciar de 3 a 10 billones cosas a la vez. ¿Y cómo funciona esto? Pues se diseña, ¿no?, justamente para aumentar lo que se llama el throughput. Van a escuchar mucho cuando hablan de Next Generation Sequencing, high throughput. Y eso es, ¿no?, la cantidad de información que sale de la secuencia, de la corrida. Como menciono, ¿no?, ya de una pasamos a 3, de 3 a 10 billones secuencias. Y todo lo que hicimos en el genoma humano, que nos tardamos 13 años, 10 años, pues ahora se puede hacer realmente en un día. Han habido diferentes tecnologías de segunda generación. Yo me voy a enfocar en Illumina, que es básicamente ahora el estándar para secuenciación. Ellos tienen diferentes equipos que realmente la mayor diferencia entre ellos es, pues, la cantidad de secuencias que pueden sacar, ¿no? Del MiSeq es uno de los más pequeños y NovaSeq es el último. Y también vamos a hablar de lo que es el Ion Torrent, que pues, Illumina es su compañía. El Ion Torrent le pertenece a Life Technologies. En general, a diferencia, ¿no?, de lo que estábamos viendo de Sanger, que pues, uno tenía que fragmentar en casos, ¿no?, había que hacer clonación para entonces poder tener un lugar donde nosotros supiéramos dónde poner un primer, porque para poder secuenciar teníamos que saber de antemano quizás lo que queríamos secuenciar para poder entonces de alguna forma empezar esta reacción de secuenciación. Y pues se utilizaban, como mencioné, las bases estas modificadas pues, para poder hacer pues, la secuenciación pues, de una sola cadena. Sin embargo, para lo que es Next Generation Sequencing o Second Generation Sequencing, ya una vez el DNA está fragmentado, se pasa a lo que es una construcción de librerías. Y construcción de librerías no es otra cosa más que atacharle, añadirle estas secuencias, ¿no?, en las esquinitas, que es las que nos van a servir ahora de referencia, ¿no?, para poder quizás poner un primer de secuenciación, o incluso, vamos a ver ahora cuando vamos a Illumina, es lo que físicamente nos permite adherir este pedazo de DNA a la plataforma donde va a ocurrir realmente la secuenciación. ¿Y qué pasa? Pues ahora teniendo eso, uno lo pone en una superficie o en un bit, que lo vamos a ver en las diferentes plataformas, y pues cada una de estas hebras está haciendo, aquí, por ejemplo, cada circulito representa quizás una hebra diferente y cada base cuando está siendo sintetizada simultáneamente. So que en este caso, pues podemos ver que hay, ¿cuántos? 3, 6, 10, 9 a 10 secuencias que están siendo pues, secuenciadas paralelamente.
Hablando particularmente, ¿no?, de Illumina, y van a ver que dice Single Molecule Amplification casi en todas, porque la realidad es que lo que estoy diciendo está ocurriendo paralelamente entre todas las superficies, pero realmente estamos empezando con una molécula no a la vez. Como mencioné, ¿no? Nuestras secuencias, pues, cuando ya vienen a secuenciarse, pues ya pasaron por el proceso de la creación de las librerías, que tenemos entonces estas secuencias adaptadoras al final. ¿Y para qué se utiliza? Pues la secuenciación ocurre en lo que es un flow cell. Y esta es una laminilla aquí de cristal, que lo pueden ver más o menos así, aquí. Y esa laminilla, pues tiene un montón de pelitos, como pueden ver. Y estos pelitos son complementarios a esta secuencia que nosotros acabamos de adherir a nuestro DNA de interés. ¿Con qué propósito? Pues cuando entonces nosotros ponemos nuestra muestra en el flow cell, pues las secuencias pueden entonces estar complementarias a las que están adheridas a la superficie, y de esta forma entonces ahora tenemos nuestra secuencia de interés, se pega ahí y es ahí donde entonces ocurre las diferentes, ¿no?, fases de lo que sería la secuenciación. Primero, una vez adherida, lo primero que ocurre es lo que se llama el cluster generation. Y cluster generation es no otra cosa de realmente crear muchas copias de esta misma secuencia que acabamos de poner aquí, por medio de amplificación, pues creamos, aquí yo creo que es más fácil, un grupito de hebras que básicamente todas son iguales, pero entonces nos ayudan a amplificar la secuenciación, la señal de secuenciación que va a ser por luz, para que entonces la cámara lo pueda capturar. Illumina utiliza lo que se llama sequence by synthesis, so que cada nucleótido, ahora la A, la C, la T y la G, así como en SandWave, ahora pues también estos nucleótidos tienen un color en particular. Y a medida que van siendo añadidos, sintetizados, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el primer ciclo, en la reacción, ¿no? Pues lo primero que ocurre es, la máquina va a ir echando por ciclo, un ciclo consta de, básicamente, de echar cada base. Y a medida de que la base sea necesitada y sea sintetizada, pues va a tirar, va a tener, emitir la luz y va a ser capturada por la cámara, que ya está, ¿no?, en el equipo, ¿no?, mirando el flow cell a todo tiempo. Y esto pues está ocurriendo. Y se van tomando fotos cada vez que, cada vez que se echa una base. O sea, que pueden ir viendo, ¿no?, que aquí, por ejemplo, en la T es azul. Entonces, la G es verdecita, la C es cremita, y así sucesivamente. A medida que se va creando la cadena, se va tomando la foto, ¿no?, del color asociado a la base nuclear, a la base que está siendo sintetizada, y de esta forma ya una vez termina la secuenciación, pues entonces el equipo toma todas esas fotos y, de acuerdo, ¿no?, a los colores y a lo que se llama el electroforograma, pues uno termina con la cadena de ACTG, ¿no?, como les enseñé al principio. Cabe mencionar aquí, pues dependiendo de cuántos ciclos o cuán largo sea nuestro interés de secuenciación, pues esto puede un día y medio a 3 días. Illumina lo máximo que se pueden, eso es bastante, considerando, ¿no?, que como vamos a ver, las tecnologías de tercera generación, que tienden a ser un poco más largas, la máquina del MySeq, que es la más pequeñita, es la única que tiene la capacidad de llegar a quizás a 600 pares de base. Las otras, pues, lo máximo son pues 300 pares de base, un poquito más.
Por otro lado, le hablé del Ion Torrent. El Ion Torrent, la tecnología esta del Ion Torrent, que es de Life Technologies, es lo que se llama Semiconductor Sequencing. ¿Y cómo funciona? Pues ahora, en vez de que los nucleótidos tengan algún tipo de color o fluoróforo, realmente lo que ocurre es que cada vez que un nucleótido se incorpora en la síntesis de DNA, se suelta un ion de hidrógeno. Y entonces, en el chip en donde ocurre la secuenciación, pues tienen los sensores que entonces pueden ir captando la diferencia, las diferentes, la diferencia en pH que ocurre, ¿no? Cada vez que hay una incorporación de un nucleótido. Y pues se crea aquí, ¿no? Una conexión directamente entre un cambio químico y digital. Cabe mencionar, ¿no? Que en el caso de Illumina, ¿no? Pues tenemos la superficie donde ocurre la secuenciación, hay directa, pero entonces aquí, a pesar de que también hay un chip, realmente el DNA está en un bit. Y así como en Illumina, ¿no? Ocurrió una amplificación para crear los clusters. En el caso de aquí de Lion Torrent, cuando en la librería, porque pues, siempre hay una librería, se pega el bit, hay una amplificación también en el bit que ocurre, ¿no? Antes de que llegue, ¿no? Aquí a la secuenciación per se. Y esto es simplemente para que lo tengan de conocimiento, ¿no? Eso ocurre en una burbuja de aceite y es lo que le llaman un emulsion PCR. ¿Cuáles son los pros y los cons particularmente de estas dos tecnologías? Bueno, pues en Illumina tenemos un way high throughput, o sea, podemos sacar mucha data. El error de secuenciación es bien bajo. Realmente Illumina, el error principal, si no decir único que tiene, es quizás incorporar una base que no va, más que tener insertion o deletions. De la forma en que ocurre la secuenciación Illumina, esos errores no pasan. A diferencia en el Ion Torrent, a pesar de que sí también es high throughput, la máquina de Illumina, como mencioné, la parte de la secuenciación pues, puede tardar de 1,5 a 3 días. En Ion Torrent tiende a ser unas cuantas horas. La preparación de las librerías y experimentalmente quizás es un poquito más time consuming, pero a la hora de la secuenciación, pues sí, es menos. Illumina, a diferencia del torrent, tiene unas lecturas más pequeñas, o que los reads que nosotros sacamos pues, tienden a ser más pequeños. Es más difícil, bueno, las corridas son más largas. Hacer el de novo assembly. De novo no es básicamente como hacer, no, nosotros no sabemos el genoma de algo y pues queremos ensamblarlo de la primera. Pues imagínense tener un genoma bien grande, ¿no? Y uno fragmentarlo para ir poquito a poco ensamblándolo, pues tiende a ser, ¿no? Un poco más limitado. Particularmente si hay pues, regiones repetitivas, porque estas regiones, nosotros sabemos, ¿no? que el genoma humano particularmente y los eucariotas, tenemos muchas regiones en nuestro genoma. ¿Y qué pasa? Pues si nosotros realmente queremos saber cuán largos son, qué tan repetitivas, o sea, cuántas estos elementos repetitivos tenemos consecutivamente, pues teniendo poquitos, ¿no? Unos reads pues, relativamente cortos, pues a veces uno no puede diferenciar realmente el uno del otro. Es que eso es una ventaja, ¿no? De tener reads más largos, porque entonces uno puede determinar e identificar, ¿no? Pues mira, la región va de este largo, ¿no? Y pues sabemos, ¿no? En qué consta esta región. Por otro lado, en el Ion Torrent, como cons, pues tenemos los homopolymers. ¿Qué son los homopolymers? Pues cuando una base particular se repite por muchas veces. De la forma en que se detecta, hace la detección en el Ion Torrent, no, si una base particular, sea cual sea, se repite mucho, pues ya llega un punto en donde se le hace muy difícil al equipo realmente diferenciar si fueron 2, si fueron 3. Y pues ahí pues, es un problema.
Hay otra tecnología que es el 454, realmente ya fue descontinuada. Era mucho peor. Lo que se dice, ¿no? Es que a pesar de que los homopolymers son un problema en el Ion Torrent, pues son menos, es menos problemático realmente que en el 454, por ejemplo. Pues a veces el loading y la parte experimental del Ion Torrent pues, es un poco más problemático. Pues hablando ahora, ¿no? De la tercera generación. ¿Qué es la tercera generación? Pues volvemos. También es un single molecule sequencing. Tienden a ser más fáciles en la parte, ¿no? De preparación de la muestra. Pero a diferencia de la segunda generación, pues que estábamos pues, quizás restringidos a 150 a 600 pares de base, pues tienen unos largos de secuenciación mucho más largos. Podemos secuenciar desde un kilobase hasta 100 kilobases. Y las dos tecnologías que vamos a estar hablando hoy son el PacBio, Smart Sequencing, y el Oxford Nanopore. Y quizás las han escuchado. El Pacific Bioscience, ellos tienen lo que es el Single Molecule Real-Time Sequencing. Produce más o menos, ¿no? 50,000 reads. Reads pues, son estos fragmentos que pues, salen de la corrida de secuenciación. Y pues hasta 1 gigabyte de data en 4 horas. Pues tenemos un promedio en el read, en el largo del read de 14 kilobases. Es menos sensible para secuencias que contengan citosinas y guaninas. Y en la secuenciación se puede monitorear realmente real time. En general, ¿cómo ocurre? Pues, pues tenemos también una superficie donde pues tenemos esta superficie de la polimerasa, que es la enzima, ¿no? Lo que hace la síntesis. Pues viene ya con el templado del DNA que queremos secuenciar y cae en esta cámara que es el Zero Mode Waveguide. Y pues se inmoviliza, ¿no? En el fondo. A diferencia de las otras tecnologías, a pesar de que aquí también tenemos 4 colores, los colores no están adheridos a la base nitrogenada, realmente están adheridos al fosfato. Les mencioné que los nucleótidos no, pues son fosfato, azúcar y la base. Pues en Illumina, el color, ¿no? El label fluorescente está tachado al nucleótido. Aquí está atachado al fósforo. Y cuando entonces la cadena de fosfato se corta, el fluoróforo entonces sale y emite la luz. Y esto ocurre no por milisegundos, mientras la polimerasa está catalizando ¿no? los diferentes enlaces fosfodiéster. Y ocurre no, el tiempo en el que ocurre todo esto es lo suficientemente, el suficiente para realmente pues, llamar correctamente a lo que es la base. Y pues que cabe señalar, ¿no? Que todo esto está ocurriendo, a pesar de que aquí tenemos, no, el ejemplo está en un chamber, pues tenemos, ¿no? Esto en un chamber donde están ocurriendo, pues, como mencioné, paralelamente, pues, muchas a la vez. Y pues eso tiene una camarita donde pues lo que mencioné, real time, uno puede ir poco a poco pues mirando cómo se está sintetizando a medida que está ocurriendo. ¿Qué tiene de innovador particularmente PacBio? Pues como mencioné ya, los labels fluorescentes están en el fosfato y no en la base. Y el hecho de que cuando la polimerasa va cortando va incorporando, va haciendo los enlaces fosfodiéster y el fosfato sale, eso hace ¿no? que haya mucho más velocidad. Es lo que permite también que el largo no sea mucho más, el largo de secuenciación sea mucho más que en las tecnologías de segunda generación y pues tiende a tener una alta fidelidad. E incluso
Pacific Bioscience tiene la capacidad de detectar modificaciones de DNA como metilación, no, de acuerdo a, ellos utilizan, ¿no?, unos templates que ellos ya tienen con unas modificaciones y unos modelos estadísticos, pero no, de acuerdo a cómo la señal llega, ellos pueden ajustar y realmente identificar ya de antemano si hay ciertas bases que están, que han pasado por algún tipo de modificación. En las otras, uno tiene que hacer un cierto proceso para poder entonces identificar esto. Por otro lado, el Oxford Nanopore, aquí es curioso porque aquí realmente lo que ocurre es que la cadena de DNA está pasando por un poro, un canal, y lo que estamos realmente mirando es el disruption del voltaje, ¿no?, que ocurre. Mientras la cadena de DNA va pasando poco a poco por el poro. Tenemos nuestra hebra que ya pasó por la librería y está, ¿no?, ready para ser secuenciada. Tenemos entonces otra proteína, otra enzima aquí, que lo que hace es, pues, hacer que vaya pasando, ¿no? Va desarrollando el DNA y va poco a poco haciendo pasar la cadena. Y a medida que la cadena va pasando, pues tenemos cambios en voltaje y de acuerdo a esos cambios en voltaje es que se puede identificar realmente qué base está siendo incorporada. Una de las cosas particulares es, de la forma en que están hechas las librerías, es que se pueden secuenciar las dos hebras a la vez. A diferencia de todas las otras tecnologías que hemos hecho, realmente nosotros empezamos, bueno, la de PacBio no, pero nosotros empezamos realmente con las librerías, uno está haciendo una hebra en particular. Nosotros pues secuenciamos el complemento y si tenemos, cuando nosotros, no, en las otras tecnologías, pues realmente utilizamos lo que es el per-end sequencing para quizás saber, ¿no?, de dónde vienen ciertas hebras. Pero en esta particular se secuencian las dos simultáneamente. Una vez una termina una, empieza la otra. Pues produce 90 megabases, pues más o menos 16.000 reads en 19 horas. Y pues ya comparando, ¿no? Aquí pueden ver quizás, comparándolo con otras, pues de tener 10 billones quizás con Illumina, pues ahora tenemos 16.000. Pues sigue siendo high throughput, porque en comparación a Sanger, pues tenemos 16.000 en vez de una. Pero la ventaja es que 16.000 probablemente es suficiente para lo que queremos hacer, pero son 16.000 secuencias que son muy, muy largas. Pues como mencioné, este flujo iónico se puede realmente, el hecho el flujo de la secuencia por el poro, que no, este tipo de secuenciación es lo que quiero decir. Pues mencioné que las hacemos para DNA, pero realmente podemos secuenciar RNA o hasta proteínas, que ninguna de las otras tecnologías pues realmente tiene esta capacidad. Nosotros secuenciamos ácidos nucleicos, realmente nosotros no secuenciamos proteínas, pues podemos identificar la cadena de aminoácidos de proteínas mediante esta misma tecnología de nanopore. Pues realmente uno puede controlar el speed, la velocidad de la lectura. Tiene 30 bases por segundo por nanopore. En ningún momento realmente hay una fase de amplificación, a diferencia de las demás, que al menos las de segunda generación, en algún punto, hay una fase de amplificación para tratar de amplificar la señal o la librería. So que en este caso, la falta de esta polimerasa, pues hace que no sea tan sensible a temperatura. En Illumina, particularmente, que es la plataforma donde yo más pues, tengo experiencia, por ejemplo, estos experimentos que duran 3 días, pues uno está día y medio secuenciando una dirección de la hebra, uno está día y medio secuenciando la otra. ¿Y qué pasa? Ya
cuando uno empieza no, el primer día, los reactivos, la polimerasa, todo está en sus temperaturas óptimas y todo empieza a trabajar. Ya después de día y medio, pues ya la polimerasa, vamos a ponerlo así, está cansada, las cosas se calientan y dejan de ser tan óptimas. Y uno puede ver cómo, a medida que más tiempo pasa, la calidad de la secuenciación va bajando, particularmente porque son sensibles a temperatura. Pues aquí en Nanopore pues, no tenemos ese problema. Y que a diferencia también de las otras tecnologías, incluyendo a PacBio, que pues, requieren equipos, a veces equipos que son relativamente grandes, bien grandes. Realmente el Nanopore es una cosita pequeñita, un USB, que es bien portable, pequeño y útil. Pros y cons, pues PacBio, pues tenemos ambos, actually, pues son single molecule real time. PacBio, en términos de secuenciación, es el que tiene un read length más largo. El error de PacBio, a pesar de que tiene un error alto en general, realmente es fácilmente corregible, porque el error, a diferencia de las otras tecnologías, que son problemas particulares los que causan el error, en este caso son random. Y yo no mencioné quizás las especificidades, ¿no? de cómo ocurre la creación de las librerías en PacBio, pero de la forma que ocurre la secuenciación, uno está secuenciando la misma molécula over and over and over and over again. Que uno va a pasar por la misma base muchas veces. Y quizás una vez cometiste el error, se cometió el error. Pero como uno va a pasar muchas veces, uno va a saber eventualmente cuál es la base que realmente está, fidedignamente está incorporada. Por lo tanto, es fácil corregirlo. A pesar de que tiene un higher error rate than other ones, es fácil corregirlo. Que esto no, el circular consistent es una de las formas, ¿no? que se pueden corregir. En los cons, pues ya mencioné el error rate, pues a diferencia quizás de higher throughput, ¿no? Pues tiene menos reads por corrida. Y pues, a diferencia de la second generation, sí, las third generation en general son un poco más caras el costo por megabase. En Nanopore, pues adicional de que también es single molecule, y que se pueden, ¿no? secuenciar las dos hebras a la vez, pues podemos realmente secuenciar extremely long reads. No se requiere la polimerasa, eso que tenemos la ventaja de esto de la temperatura. Y como mencioné, no es un USB, ¿sabes? Es una cosa pequeñita que es portable. Pero el error todavía no se sabe bien cuál es el error y cómo es. No hay mucha data todavía que esté disponible públicamente. Es costoso, y la realidad es que también es limitado, ¿no? Cómo es la preparación y la data en general que sale de esta tecnología. Aquí, para que tengan quizás un concepto visual, ¿no? de las diferentes tecnologías, pues hoy, por el momento, ¿no? Vimos, ¿no? lo que es el PGM y el Proton son las tecnologías de ion. MiSeq y HiSeq pues son de Illumina, y aquí está el HiSeq, y pueden ver, ¿no? la diferencia entre qué tanto throughput tenemos y qué tan largo tenemos, ¿no? Pues tenemos a Sanger acá como nuestro estándar, donde tenemos bien poco throughput, pero bastante largo en comparación quizás a las que son de second generation. Third generation, pues tenemos aquí quizás en algo medio entre lo que es throughput y largo, y pues la second generation pues se caracterizan por tener pues un super high throughput. ¿Y por qué todo esto? Pues ahora les voy a mencionar quizás así por encima diferentes ¿no? aplicaciones, tanto biológicas como clínicas de estas tecnologías, pero no quería que se llevaran, que a pesar, con ustedes, que a pesar de que nosotros, estoy hablando particularmente de tecnologías de secuenciación y que pues, estamos hablando de DNA y RNA, realmente
las tecnologías high throughput son las que han abierto las puertas a hacer lo que son las ciencias ómicas. Pues, que es esta caracterización colectiva y cuantificación de estos pools de moléculas, ¿no? Que se traducen a estructuras, función y dinámicas de un organismo a organismo. En el caso de la secuenciación estamos hablando, ¿no?, de moléculas aquí de ácidos nucleicos de DNA y RNA, pero pues tenemos que tener en cuenta que tenemos pues, proteínas, tenemos metabolomas, ¿no?, que tenemos otras, otras moléculas que también pues, tienen su forma de ser medidas, ¿no?, tipo high throughput. Pero no, hablando un poco más de high throughput sequencing, ¿qué podemos hacer? Pues empezando un poco con transcriptomics, pues transcripción, ¿no?, es este proceso donde pasamos de DNA a RNA y técnicamente, pues el RNA, pues, mucho del RNA va a ir a proteínas, si no, pues va a tener estos otros funciones no regulatorias de expresión génica en la célula. ¿Y qué pasa? ¿Por qué nosotros queremos entonces hacer transcriptómica o medir el RNA? Pues porque de esta forma podemos comparar cómo se ven, ¿no?, las células, el RNA, ¿no?, de estos grupos con diferentes fenotipos, qué sé yo, cáncer versus no cáncer, o HPV versus no HPV. Y aquí pues, nos ayuda a identificar genes que están expresados, ¿no?, en estas diferentes, o sean poblaciones de células, o, por ejemplo, en respuestas a diferentes tratamientos. Es importante si queremos desarrollar, ¿no?, tratamientos y prevención, intervenciones, ¿no?, más personalizadas. Y el transcriptoma, a diferencia del genoma, pues varía sobre el tiempo y también entre diferentes tipos de células y cambios ambientales. O que si nosotros queremos quizás algo más específico, pues hacer transcriptómica, a diferencia de genómica, pues es the way to go. En general, pues quería enseñarles cuál es el pipeline informático, ¿no? Nosotros salimos con lo que es el FASTQ5, que es donde sale la cadena ¿no?, del ácido nucleico, de nucleótidos, con sus respectivas con puntajes de calidad. De ahí, pues no, nosotros hacemos lo que es el quality control, que esto, dependiendo de la profundidad, ¿no?, de cuántos millones de reads estamos secuenciando, pues puede tardar fácilmente de 1 a 2, 3 horas por muestra. Después, ¿no?, pensando, ¿no?, que estamos haciendo una expresión génica, pues tenemos que hacer un alineamiento para saber dónde todos estos reads pues caen en el genoma, y si caen en un gen, ¿qué gen es? Y este paso pues, puede tardarse de 2 a 5 horas por muestra, dependiendo a qué algoritmo y qué profundidad de secuenciación se ha utilizado. De ahí entonces se cuantifica, se hace un count y volvemos de 2 a 5 horas más o menos por muestra, para que entonces uno salga con una tabla que entonces uno puede ir a R y hacer entonces el análisis estadístico correspondiente para poder entonces determinar qué es lo que está expresado y qué no está expresado. Que quiero que se lleven un poco, ¿no?, la noción del tiempo, porque pues procesar quizás una muestra de principio a fin fácilmente te puede tardar un día. Y si uno tiene, o medio día, y si uno tiene un experimento pues, que tiene 100 muestras, pues no es una cosa que puede ocurrir de un día para otro. Y que esto no lo puede hacer una computadora de escritorio, sino que tiene que ser en una supercomputadora o un servidor. Esto lo menciono rápido para que tengan una noción de cómo realmente se hacen los alineamientos y para que vean, ¿no?, también cómo un problema biológico se convierte en un problema informático. Pues nosotros estamos interesados realmente en alinear estas dos secuencias, por poner un ejemplo. Y alinear no es otra cosa más que reorganizarlas de forma tal de que las posiciones no correspondan en una secuencia tanto en una como en la otra. Pues el problema termina siendo un problema informático donde, de acuerdo a unos ciertos puntajes que uno le da, pues, de unas reglas, pues, y el recorrido en esta matriz es el que nos da, ¿no?, qué alineamiento sería lo que llamamos el más óptimo para esta secuencia. Pues aquí, imagínense que hay que hacer algo, ¿no?, análogo a esto, donde un read, que es lo que estamos secuenciando, puede
tener 75 pares de bases y lo estamos comparando a los gigabases del genoma humano. Que por eso es que toma mucho tiempo. Pero una vez nosotros tenemos un alineamiento y sabemos lo que es, pues podemos hacer grafiquitas como esta, donde estamos comparando, en este caso, tumores que tienen HPV positivo versus negativo. Y podemos ver cómo este grupo de genes en particular, pues personas con HPV negativo tienen un perfil diferente, génico, un perfil génico diferente a los que son positivos. Y pues no, de acuerdo a qué funciones y qué procesos biológicos estos genes están siendo afectados, pues entonces uno puede de ahí, ¿no?, saber qué uno quiere hacerle target, ¿no?, de acuerdo, ¿no?, al problema que estamos mirando. Y aquí solamente quería mencionar, esto es un algoritmo de Machine Learning que se llama Random Forest, cómo utilizando esta misma data, pues podemos ver qué gen quizás tiene más importancia a la hora de quizás predecir si la muestra venía de una muestra de HPV o no. En este caso, con estos primeros 5 teníamos una exactitud de clasificación de un 100%. Que si nosotros estamos pensando en hacer marcadores de diagnóstico o de identificación, quizás teniendo si se validaran, ¿no?, que estos 5 genes realmente son lo suficiente, pues podemos quizás tener un diagnóstico ahora de un cáncer que quizás puede ser invasivo hacer el diagnóstico y quizás identificando la presencia, la ausencia o la cantidad de expresión de este gen, pues puede ser suficiente. Por otro lado, y esto lo voy a mencionar rápido, el HPV particular pues tiene esta característica que cuando se integra, pues puede inducir lo que son genes de fusión. Y aquí pues voy a hablar un poquito de un proyecto que hizo una estudiante mía durante el verano, donde se utilizó básicamente datos de secuenciación para poder identificar genes de fusión. Pues normalmente, si este sería nuestro RIT, ¿no?, que sale de la secuenciación, pues parte del RIT se supone que si este es el gen en el genoma, pues están los diferentes exones y los intrones, ¿no? Pues la mitad o no, un pedazo alinea con un exón y otro alinea con el otro exón dentro del mismo ¿no?, gen. Sin embargo, para ciertos datasets, pues no ocurre así. Vemos que parte de uno parte del RIT alinea con un gen A y otra parte alinea con un gen B. Y aquí es donde podemos identificar quizás genes de fusión. Pues mi estudiante tomó una data, ¿no?, de un repositorio que era de cáncer oral, de cáncer de head and neck, asociados a HPV, y pues decidimos, ¿no?, pues tratar de identificar qué genes de fusión pues, habían asociados a HPV. Y curiosamente, pues podemos ver aquí los anaranjados son muestras HPV negativos, todas estas acá son HPV positivos, la mayoría de todas son HPV 16, que son el rojo, las otras pues son o 35, 33 o 18. Pero podemos observar que en muestras de HPV identificamos 3 genes que eran eran genes de fusión, particularmente que estaban en muestras de HPV. Y también identificamos estas, por ejemplo, que se vieron que estaban significativamente más frecuentes en tumores que no estaban asociados a HPV. Y algo tan sencillo como esto, pues nosotros pues identificamos, como le digo, 3 genes de fusión en HPV, un gen de fusión en los que son HPV negativos, pero estos genes de fusión pueden, por un lado, explicar las disparidades biológicas que hay en head and neck cancer que son HPV positivos versus negativos, porque clínicamente se comportan diferentes. Los HPV negativos tienden a ser mucho más agresivos que los HPV positivos. Pero también puede representar genes, targets, para una detección temprana o incluso, ¿no?, tratamiento para ¿no?, malignidades que pueden venir asociados a HPV. Epigenómica. Pues, epigenómica es todo lo que básicamente afecta a la genómica, pero que no es genómica, ¿no? Es este conjunto de modificaciones que ocurren que afectan, ¿no?, la regulación
de la genómica, ¿no? De la transcripción de genes. Pues conocemos la metilación de DNA, la accesibilidad que viene por las histonas o modificaciones, ¿no? Y pues transcription binding sites, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué menciono la epigenómica? Porque la epigenómica es otra cosa que, ¿no? que puede influenciar, la epigenómica influencia la expresión génica. Y estos cambios epigenómicos que nosotros tenemos pueden ser, ¿cómo es? Pasados mitóticamente, heredados. Y muchas de estas diferencias en estados epigenómicos pueden llevar no a enfermedades. So que no solamente quizás medir estos cambios epigenómicos nos pueden servir como marcadores, pero también nos pueden ayudar a, pues, a identificar estrategias novedosas para pues, tratar ciertas enfermedades. Les iba a mencionar un poquito cómo funciona el ChIP-seq. El ChIP-seq, ya sea la histona o un transcription factor, pero lo que ocurre es que se hace un enlace covalente de la proteína con el DNA y entonces se corta por donde pues la cromatina no está accesible. Y utilizando un anticuerpo, se ala ¿no? los pedazos de DNA que están adheridos ¿no? a la proteína de interés. A medida que nosotros alamos la proteína, pues nos llevamos ¿no? el pedazo de DNA de interés porque pues, está adherido covalentemente a la proteína. Una vez se disocia la proteína, todos estos fragmentos de interés van a la secuenciación y entonces pues tenemos pues, qué lugares en el genoma o si estamos, por ejemplo, mirando las histonas, qué lugares en el genoma estaban no abiertos o cerrados, ¿no? De acuerdo al tipo de modificación de interés. O si estamos mirando, por ejemplo, un factor de transcripción, pues entonces, ¿no? ¿Qué genes están asociados a estos factores de transcripción y dónde físicamente están haciendo el binding en el genoma? Filogenética, y esto simplemente lo voy a mencionar por encima porque realmente no hay mucho, pero es el estudio de las relaciones de los diferentes grupos de organismos en desarrollo, y cómo comparan en su desarrollo evolutivamente hablando, ¿no? Y pues se mide por un árbol filogenético. Y pues de acuerdo a dónde caen en el árbol, pues uno puede determinar qué regiones y cómo pues se asemejan genéticamente. ¿Por qué nosotros quisiéramos hacer filogenética? Bueno, porque quizás diferentes tipos o subtipos, por ejemplo, aquí podemos ver diferentes subtipos de HPV y vemos cómo ellos pues clusterizan diferente del HPV-16, que es el high risk, ¿no? Que causa diferentes tipos de cáncer. Pues podemos quizás evaluar potencial oncogénico, escape viral o inmune, patogenicidad del virus, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se hace? Pues tomando pedazos, no regiones de interés. Y por ejemplo, esto no necesariamente se tiene que hacer con high throughput sequencing o con third generation, quizás se puede hacer no con Sanger sequencing, de acuerdo a qué tan variable puede ser ¿no? el organismo de interés y las regiones de interés, pero no importa el tipo de secuenciación que se haga, sí nos abre ¿no? las puertas a entender ¿no? lo que está ocurriendo pues con el organismo. Y por último, microbiómica. ¿Qué es el microbioma? Para hablar de microbiómica, pues es esta comunidad de microbios que vive ¿no? en un nicho ambiental, y en el caso de nosotros, ¿no? un grupo, es un grupo en un lugar en el sistema humano con sus genomas colectivos, ¿no? Y se compone pues, ¿no? de bacterias, de virus, de arqueas, de hongos, parásitos. Y hay millones y millones, ¿no? Hay muchos más células de estos microorganismos en nosotros que células de nosotros. Pero ¿por qué es importante quizás entender el microbioma? Pues porque si nosotros sabemos, ¿no? O entendemos cómo es esta relación, quizás una relación causal entre cómo está el microbioma y cuál es la condición, pues quizás nosotros podemos revertirla, pues por diferentes tipos de estrategias, quizás prebióticos, probióticos, simbióticos, trasplantes fecales,
¿Cómo se mide la microbiómica? Pues la forma más económica es lo que es la secuenciación del 16S. Uno toma, el 16S pues, es un gen que todas las bacterias, bueno, todos los organismos, los procariotas pues tienen. Y pues tiene 9 regiones hipervariables que, pues, de acuerdo a que uno de interés, pues uno escoge una y uno la secuencia. En este caso en particular, este es el último ejemplo que tengo, esto lo hizo mi estudiante Carlos hace 2 años ya, pues donde se estaba mirando el microbioma intestinal de personas que habían pasado, que pues habían sido diagnosticadas con cáncer rectal y se midió la microbiómica, la del 16S, y también eh, medimos niveles de ácidos grasos de cadena corta que están asociados ¿no? a la microbiómica. Y para hacer la historia larga corta, pues vimos ¿no? Que hubo una diferencia en diversidad, diferentes métricas de diversidad, hubo una reducción en diversidad después del tratamiento, pero no solamente eso, vimos que entre las mujeres y los hombres realmente quien tenía las diferencias en diversidad realmente eran las mujeres. Después del tratamiento, esto ya mirándolo después del tratamiento, las mujeres tendrían, perdón, no después, cuando se miraron, ¿no? Se compararon los perfiles, realmente la baja grande en diversidad se veía mucho más drástica en mujeres que en hombres. Y cuando comparamos ¿no? Los diferentes fatty acids, a pesar de que hubo una diferencia en propionato y butirato, realmente estas diferencias fueron completamente driven por mujeres. ¿Con qué quiero decir con eso? Pues que, pues por un lado, podemos ahora quizás identificar quizás organismos o microorganismos que están asociados ¿no? a diferentes tipos de patologías o recuperamiento. Incluso combinándolo que quizás con otras ciencias ómicas, pues podemos quizás darle luz a lo que realmente está ocurriendo no biológicamente hablando. Y ya por último, pues, y esto es para que también lo tengan, la otra forma de medir microbiómica es Shotgun Metagenomics, que es básicamente el mismo tipo de lo que hicimos al principio como para ensamblar el genoma humano, pero en vez de tener ahora un organismo, pues tenemos muchos organismos. Y pues entonces en vez de, se convierte en un problema no solamente de ensamblaje, pero también ensamblaje y separación de diferentes organismos. Y ya con eso, pues, concluyo, ¿no? Diciendo, ¿no? Que a pesar de que nosotros, pues, hablamos mucho más, ¿no? De DNA y de RNA y de secuenciación en el día de hoy, para llegar, ¿no? A quizás a un cuidado óptimo personalizado, pues, también es bueno, ¿no? Incluir otros tipos de ciencias ómicas. Y porque nos van a revelar, ¿no? Información pues, de mecanismos de iniciación y de progresión de ciertas condiciones y nos van a dar la fundación para pues, mejorar los clinical outcomes pues, de nuestros pacientes. Y con eso, pues le doy las gracias a todo el mundo, ¿no? Que de alguna forma u otra ayudó para el seminario del día de hoy. Y pues sé que me excedí quizás por 2 minutos, pero cualquier pregunta, pues estoy a la disposición.